¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes. Bueno, hoy día tenemos algo que tratar, que trabajar en base a un tema muy interesante. Estábamos hablando acerca de las culturas y cómo es que las culturas son muy importantes dentro de lo que es nuestra identidad. Nosotros formamos una identidad como persona en base a nuestra diversidad cultural que heredamos de nuestros antepasados. En este caso, en el Perú, nosotros hemos recibido una serie de culturas que han enriquecido nuestro conocimiento en diferentes campos, en la danza, en la música, en la gastronomía. Es por eso que el Perú se considera como un país multicultural. Entonces, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que espero que pongan mucha atención, porque también vamos a hablar de un tema que va unido a esto, de cierta manera, y que debemos corregir. Ya hemos tocado el tema acerca de lo que es nuestra cultura, nuestra diversidad cultural y cómo nosotros la practicamos, pero también la valoramos. Entonces la pregunta es, ¿todos valoramos ese conocimiento cultural que recibimos de nuestros antepasados? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, para dar respuesta a esta y otras preguntas más, vamos a analizar el siguiente tema. Hoy vamos a hablar un poquito y a dar respuesta a cómo son nuestras manifestaciones culturales. Definitivamente que son muchas, y son muy variadas y ricas en conocimiento. Pues hemos visto que el Perú es un territorio, un país lleno de conocimientos culturales, ya sea en la danza, en la música, en las comidas típicas de cada región. Y nosotros, aún no estando de repente en la región donde somos originarios, somos oriundos, también seguimos practicándolo. Ya ustedes han conocido un poquito más dentro de sus familias cómo es que siguen todavía valorando ese conocimiento cultural y que todavía a pesar de las situaciones siguen practicándolas. Entonces, al ver que el Perú es tan rico en conocimiento multicultural y una diversidad de costumbres y tradiciones, debemos valorarlas. No solamente conocerlas, sino valorarlas, chicos. Entonces, vamos a analizar no solamente este aspecto, sino también otro que radica en la sociedad peruana también y que debemos conocerla, pero también un poco saber manejarla. Una situación en la cual, más que conocer lo que es nuestra cultura, vuelvo a repetir, es valorarla y practicarla. Entonces, para eso ustedes me van a acompañar a leer con atención la siguiente información. Todos ponemos atención, ¿ok? Voy a dar lectura, ustedes también ahí en casita, dar lectura a la siguiente información. Es una historia muy bonita, muy interesante, y que después vamos a ir analizando con calma. Carmelo es un músico reconocido. En su arte ha fusionado el hip hop con el idioma quechua. Imagínense. El hip hop, que es un ritmo moderno, con la música quechua. Y la música andina y amazónica a la vez. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? A través de su música difunde el idioma quechua. Ha realizado presentaciones en todo el Perú y en diversos países del mundo. Cuenta que la idea de juntar el hip hop y el quechua surgió de los recuerdos de su infancia, cuando tuvo que viajar de Lima a la sierra para vivir con su abuela.
Ella le enseñó a hablar el quechua para defenderse de los niños de su edad, que lo insultaban en esta lengua. También aprendió las labores agrícolas y otras tradiciones de la comunidad. Cada vez le gustaba más la cultura de su abuela y quería ser parte del pueblo. Usaba poncho y el chullo, pues en los Andes del Perú el clima es gélido, o sea, es frío, y en ciertas épocas del año llueve bastante. Eso lo sabemos. Por eso los pobladores de esas zonas requieren abrigarse mucho. Claro, recuerden que hablábamos de la puna, cómo eran las características de esa parte de la sierra, están muy elevadas, hacía mucho frío, ¿no? Las temperaturas eran muy frías. En ocasiones, con prendas elaboradas por ellos mismos, como los ponchos y los sombreros para protegerse del viento y del frío. Actualmente, él y otros artistas en sus composiciones expresan lo característico de la cultura andina. Reconocen que a veces las personas son discriminadas. Ojo acá a este término, discriminadas. Por expresar y defender su cultura. Ante esta situación, recomiendan conocer, valorar, difundir la práctica o las prácticas de nuestras manifestaciones culturales. Entonces, miren esta hermosa historia acerca de una persona que salió de su lugar de origen a acompañar a su abuela y en esa nueva zona donde él se cobijó, donde él se crió, aprendió muchas cosas. Aprendió muchas cosas. Vamos a analizar un poquito. Ante la historia que acabamos de leer, chicos, hemos visto muchos aspectos. Y definitivamente que tenemos que comprender lo que hemos leído. Bueno, ¿ustedes saben a qué se dedicaba Carmelo, que es el personaje principal? ¿A qué se dedicaba? A la música, ¿verdad? Es más, él tuvo la idea de fusionar diferentes ritmos del hip hop con los ritmos de la Amazonía y también con la letra del quechua, dentro de esos ritmos nuevos que él fusionaba. Imagínense, ¿todo para qué? Para poder preservar y dar a conocer el idioma original del Perú, que es lo que a él le gustaba. Pero eso no nació de la noche a la mañana. Eso nació a raíz de que él se fue a vivir con su abuela a la sierra y ahí conoció. No solamente aprendió el quechua, que su abuela le enseñó para que los niños no lo molestaran y él pudiera entender lo que decían esos niños, sino que también él conoció otras manifestaciones culturales, como la vestimenta, cómo la confeccionaban esa vestimenta, ya que él utilizaba poncho y chullo, porque en esas zonas de la sierra, pues la temperatura es muy baja. ¿Por qué tuvo que aprenderlas? Bueno, él tuvo que aprenderlas justamente por esa necesidad. Si él no aprendía, no podía comunicarse con el resto de personas que hablaban el quechua. Si él no vestía con poncho y chullo, él no hubiese podido abrigarse de las bajas temperaturas. Entonces, él tuvo que adaptarse a un nuevo conocimiento, enriquecer su conocimiento. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, ¿cuáles crees que serían las manifestaciones que él practica actualmente? Bueno, él, dentro de su conocimiento, de su formación cuando era niño,
él aún sigue practicando dentro de su música, que es lo que a él le encanta, sigue practicando lo que es el quechua, sigue vistiendo lo que son las ropas típicas de la sierra. Y eso es que él salió de Lima, es un detalle a tener en cuenta. Entonces, eso nos llama a nosotros, niños, a reflexionar sobre que nosotros adquirimos conocimiento en base a nuestra cultura, en base a nuestras tradiciones, y que debemos respetarlas, y que debemos valorarlas, y que debemos preservarlas también, como un regalo que hemos recibido de nuestros antepasados. Entonces, sigamos un poquito analizando más allá de esta hermosa historia que al final nos recomienda Carmelo que debemos difundirla, practicarla. Pero a veces no siempre es así, porque dentro de sus composiciones que él creaba también, él decía de que había mucha discriminación por parte de otros artistas, de otras personas que discriminaban. Imagínense, discriminar quiere decir que ellos menospreciaban, se burlaban, dejaban de lado, no apreciaban lo que era esta manifestación artística que Carmelo, con tanto cariño y con tanto amor, expresaba. Así que vamos a analizar este cuadrito junto con ustedes, chicos, en la cual tenemos que dar respuesta a cada una de estas preguntas. Dentro de lo que es la discriminación cultural, nosotros podemos entender muchas cosas. ¿En qué aspecto se puede dar la discriminación cultural? Bueno, en base a estas preguntas podemos sacar mucha información. Por ejemplo, la primera pregunta dice lo siguiente: ¿consideras que la discriminación cultural es un problema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Consideras que la discriminación cultural es un problema? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí, es un problema. ¿Por qué? Bueno, porque muchos artistas, muchas personas no lo dejan expresar libremente su arte. Hay muchos músicos, muchos danzantes que quieren expresar su arte, pero sencillamente no se les da la oportunidad. ¿Verdad? Pero si viene un grupo de rock, un grupo extranjero, sí se les abren las puertas, sí se las aprecia, sí se los valora, sí los contratan. ¿Será eso justo? No, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que se manifiesta la discriminación cultural? Bueno, ustedes ahí van a tener que colocar muchos ejemplos, quizás cinco ejemplos. Pero una de las manifestaciones de discriminación cultural puede ser que mucha gente se burla de la vestimenta de personas que viven en la sierra o en la selva, ¿no? Que se burlan a veces de la vestimenta típica que ellos utilizan. ¿Cuántos de ustedes utilizan chullos? Utilizan yanques. Y a veces dicen, no, yo no me voy a colocar yanque, o no me voy a poner un chullo, porque eso es de serranos, eso es de la sierra, eso es de cholos. Y miren cómo menospreciamos, porque ellos, o esa manifestación cultural en base a la vestimenta, forma parte de nuestra historia. Siguiente pregunta, ¿afecta algún derecho? ¿Los derechos de la persona? ¿Cuál? Claro que sí, afecta el derecho, ¿no? El derecho de ser respetado íntegramente. Siguiente pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar que las situaciones como las que has descrito no se siga dando? Bueno, ustedes ahí tendrán que colocar alguna solución, algo tenemos que hacer. Chicos, ustedes, yo sé que cuento con muchas ideas y muchas alternativas de solución para evitar esta discriminación cultural. Muy bien, muy bien. Son preguntas que vamos a tener que responder en base al análisis también de las fuentes. Bueno,
dentro de esta información, chicos, también vamos a tener que analizar y comprender lo que es el texto que nos proporcionan, ¿no? En esta información hay mucha información relevante, importante, que nosotros necesitamos conocer. Voy a dar lectura brevemente a esta información. Por ejemplo, ustedes sabían que en el Perú a pesar de que es un gran país con muchas lenguas, según las cifras oficiales, se tienen aproximadamente 48 lenguas indígenas u originarias, y todas ellas son importantes para hacer vínculo de comunicación a todas las culturas. Imagínense, 48 lenguas oriundas, originarias. ¿Cuántos conocemos nosotros? Nosotros conocemos solamente el quechua, el aymara, y nada más. ¿Y el resto de lenguas? Y estas lenguas son importantes porque sirven para comunicarse entre comunidades, entre pueblos, entre personas que viven en el Perú, en diferentes partes. ¿Qué más? A ver, todas las lenguas son importantes, independientemente de cuántas personas las hablen. Hay lenguas que son habladas por muchas personas, como el quechua, que es hablado por casi 4 millones de personas. Y hay otras que son habladas por pocas personas, como el chananúa, que es hablado por 600 personas. Un grupo menor, pero que también es importante esa lengua. Imagínense. Entonces, seguimos analizando ante esta información muy importante. Chicos, atentos. La Constitución Política del Perú, en su título 1, capítulo 1, artículo 2, menciona los derechos fundamentales de las personas, entre las cuales tenemos los siguientes derechos que protegen nuestra identidad y diversidad cultural. A la igualdad ante la ley. Esta información definitivamente que me va a ayudar a dar respuesta a esas preguntas del cuadro anterior, ¿eh? Atentos ahí. A la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Y su identidad étnica y cultural. Étnica quiere decir de dónde provenimos, de dónde hemos nacido, de dónde nos hemos desarrollado y cuál es la cultura que nosotros manifestamos, que practicamos. El Estado reconoce y protege la pluralidad. Pluralidad quiere decir la diversidad étnica, la diversidad de razas. La diversidad de razas. Blanco, negro, indio, chino. Todos somos iguales. Y cada uno con su cultura, propiamente dicha. Tenemos que ser respetados. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad, mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados ante cualquier autoridad. Es decir, las personas que hablan diferentes idiomas también tienen derecho, por ejemplo, cuando eligen a sus autoridades, tienen derecho a que se les comunique, se les hable, se les transmita toda información en su idioma. Nadie puede ser obligado a decir, tú no quiero que tú hables quechua, quiero que hables español o castellano. No. El Estado, mediante la Constitución, niños, respalda ese derecho a la igualdad, sin importar raza, religión o credo o estatus social. Todos somos iguales, no debe existir la discriminación. Y toda nuestra cultura que nosotros practicamos debemos de respetarlas, porque todos somos iguales. Y más aún debemos valorarlas. ¿Qué les pareció esa información? Interesante, ¿verdad? Bueno, definitivamente que les va a ayudar mucho. Ahora, para finalizar, recordemos que la discriminación no es buena, no es buena, y más aún dentro de nuestro propio territorio. Debemos valorarnos más allá del color de la piel, más allá de la religión. Nuestra manifestación cultural es importante y debemos respetarla y practicarla. Eso nos hace a nosotros ser mejores personas
y poder desarrollarnos en un mundo mejor. No a la discriminación, y sí a la unión, para poder valorar nuestra diversidad cultural. Eso nos hará vivir en una sociedad mejor y valorar lo que tenemos. Espero que les haya gustado esta información, chicos, y próximamente nos vemos en otro tema a tratar y cuídense mucho. Nos vemos.